Señor presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Fabio Gonzalo Jordán Díaz, señora delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner Vicencio, señores y señoras ministros, ministras y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Concepción, señora vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y coordinadora de la Comisión de Infancia y Familia, Verónica Bimasal Vascopé, señor presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco, Adolfo de Polo Cabrera, señora secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Claudia Sotocandia, señores y señoras jueces y juezas de familia, señores decanos y directores de carreras de Derecho de la región del Biobío, señores y señoras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración de este quinto Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia. Para dar la bienvenida, se dirigirá a los presentes el presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco, el juez Adolfo de Polo Cabrera. Muy buenas tardes a todas y todos. Hago propio los vocativos ya enunciados por el maestro de ceremonia. Esta intervención tiene por objetivo contar brevemente cómo se gesta este quinto Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia y agradecer a quienes permitieron se convirtiera en realidad. Como Asociación de Magistradas y Magistrados, parte de nuestro trabajo gremial contempla mantener reuniones semestrales en que cada regional da cuenta de sus actividades y se programa las tareas que debemos realizar. Así, en abril pasado, en el Centro Recreacional Cascadas, asumimos como Regional Concepción, Biobío y Arauco la organización de este Congreso. Lo que nos mueve son los necesarios y múltiples cambios introducidos en la legislación especializada de familia, que nos demandan como jueces, juezas, abogados y abogadas revisar las modificaciones legales, las temáticas que representan mayor conflicto y las distintas visiones que desde la academia y la práctica forense nos permitan enfrentar con mejores herramientas nuestra función como actores en la solución de conflictos jurídicos de familia. La Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados recogió esta inquietud y desde su trabajo proyectó lo que hoy iniciamos. Corresponde entonces agradecer a quienes nos colaboraron en la organización y desarrollo del Congreso. En primer término, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por intermedio de su presidente, que hoy nos recibe en sus dependencias. A la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que estuvo dispuesta a facilitarnos su facultad de Derecho y sus docentes. Al Instituto de Estudios Judiciales, que nos colabora en patrocinio y cobertura en sus redes sociales, a la Asociación Nacional, que por medio de su administración coordina los viajes y estadía de los expositores, a la Corporación Administrativa y al Departamento de Comunicaciones, que nos permiten llegar mucho más allá de nuestro auditorio presencial, y muy especialmente a cada uno de ustedes, que motivados por un afán de perfeccionamiento, confiaron y se inscribieron en este Congreso. Viajaron de distintos puntos del país y hacen posible su realización. Después de una tan larga espera, producto de la pandemia mundial y las restricciones sanitarias. Agradecemos profundamente la presencia de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos Tobar. Confiamos, como gremio, que la colaboración y el diálogo de los distintos poderes del Estado es el camino correcto que nos conducirá a resolver de mejor manera los conflictos jurídicos que enfrentan diariamente los ciudadanos. Finalmente, agradecemos a la doctora Mari Belov por su disposición a participar de nuestro quinto Congreso. Si bien su presencia se vio impedida por motivos de fuerza mayor, ajenos a su voluntad, los medios telemáticos que permitieron el contacto humano durante la pandemia la traerán a Concepción virtualmente durante estos días.
Esperamos, como comisión organizadora, que encuentren en este 5º Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia un espacio propicio para el intercambio de ideas y experiencias jurisdiccionales, la reflexión jurídica y el crecimiento profesional. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Soy portador de las excusas de nuestro presidente nacional de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, Mauricio Olave Astorga, que por razones de su trabajo y de agenda no pudo estar presente en esta reunión. Sin embargo, nos acompaña, como se señaló en los vocativos, nuestra vicepresidenta, Verónica Mivasal, en su representación. Gracias. A continuación, nos entregará unas palabras el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Fabio Gonzalo Jordán Díaz. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los vocativos enunciados por el maestro de ceremonias y saludo especialmente a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar, quien nuevamente realza con su presencia una actividad desarrollada en esta Corte de Apelaciones de Concepción. Este 5º Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia, cuya inauguración tenemos el orgullo de acoger en este Tribunal de Alzada, es una oportunidad para analizar y evaluar la enorme importancia que tiene esta materia para la justicia chilena. Durante los últimos años, producto de la pandemia, fueron los tribunales de familia los que debieron asumir un enorme aumento de su carga de trabajo por el brusco incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar y vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se vivió en esta crisis no solo sanitaria, sino que social, económica y humana. También fueron los tribunales de familia los que en medio de los retiros del 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones se vieron sobrepasados ante los miles de requerimientos por pensiones de alimentos adeudadas. Esto se vio agravado porque las sucesivas leyes aprobadas no consideraron reforzar las dotaciones de funcionarios que debían acoger y tramitar estas solicitudes, colapsando el sistema y demorando la obtención de los dineros de jefas y jefes de familia que jefes y jefas de familia requerían para cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la masiva migración de ciudadanos de diversas nacionalidades que han llegado durante los últimos años significaron un nuevo desafío para nuestros tribunales, los que, superando además barreras culturales e idiomáticas, han debido proteger los derechos de niños migrantes que muchas veces han estado aislados de toda red de apoyo. Múltiples son los desafíos que vienen para el futuro y son precisamente estas instancias en las que jueces y juezas pueden obtener valiosas conclusiones para enfrentarlos de la manera más eficiente posible, en especial resguardando los derechos de niños, niñas y adolescentes y de los grupos más vulnerables, todos a quienes el Poder Judicial tiene la obligación de proteger. Muchas gracias. A continuación, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar, hará uso de la palabra con la finalidad de abrir esta jornada docente.
La ministra Ríos Tovar es socióloga de la Universidad de York, Canadá. Cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y un magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Estuvo a cargo del programa de gobernabilidad de Flaxo y se desempeñó como coordinadora del área de gobernabilidad de la Oficina Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Además, ha sido vicepresidenta del Directorio de Comunidad Mujer. También integró las comisiones asesoras presidenciales para la reforma al sistema de pensiones en los años 2014 y 2015, contra conflictos de interés, tráfico de influencias y de corrupción en el 2015, y de reforma al sistema electoral el año 2006. Dejo entonces con ustedes a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar. Buenas tardes a todos y todos. Hago mío los vocativos y agradezco muchísimo tanto al presidente de la Asociación del Biobío como al presidente de la Corte de Apelaciones. Es un honor y un placer poder acompañarles hoy día. De hecho, decidí venir a Concepción a acompañarlos a este congreso. Me parecía muy importante poder estar en la medida que se están retomando las actividades presenciales. Conversábamos con el presidente justamente antes lo importante que es también retomar la normalidad y poder encontrarnos de frente, ¿no? Y conversar, interactuar, escucharnos. Así que felicitaciones a todos y todas por estar acá. Espero que estos 3 días de trabajo sean muy intensos y muy fructíficos para el trabajo que están desarrollando. Concuerdo con lo que planteaba el presidente de la relevancia y lo relevante que ha sido el trabajo de las y los jueces de familia durante este periodo. Hemos vivido como país un conjunto de situaciones y también a nivel mundial una pandemia, además de transformaciones relevantes en la vida económica, social y en nuestro país, además enormes y desafiantes procesos políticos que están afectando la vida de las personas, de cada una de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres y también de las familias de nuestro país. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento de nuestra historia donde estamos discutiendo temas de fondo respecto de nuestro futuro, respecto de nuestro devenir y también respecto de nuestro desarrollo. Estos puntos de inflexión y momentos de transformación generan sin duda sensaciones de incertidumbre respecto del futuro, pues repercuten directamente sobre los elementos que determinan las condiciones bajo las cuales se desenvuelven nuestras vidas. Debemos hacer frente a esos miedos muchas veces y temores, escuchándolos de frente para poder acogerlos y resolverlos. Frente a este escenario es importante que las personas que habitan nuestro país, nosotros, los profesionales, las personas que participan del sistema de justicia puedan también jugar un rol importante, porque lo que los ciudadanos y ciudadanas demandan de nosotros es una sensación de protección, la búsqueda de justicia, de apoyo, de seguridad, que puedan, para poder seguir desarrollando de manera habitual sus vidas. Como gobierno y en representación de nuestro presidente, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con entregar y con dar prioridad a los temas de seguridad para que los chilenos y las chilenas puedan vivir mejor, lo que se ha concretado en una agenda dirigida hacia justamente las seguridades. Es por eso que nuestro presupuesto que hemos presentado recientemente se estructura en torno a la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad pública. En este sentido, y en estos 7 meses de trabajo, de intenso trabajo como gobierno, hemos avanzado con pasos a nuestra manera de ver importantes para fijar y avanzar en temas como el sueldo mínimo, el copago cero en FONASA,
las prestaciones de salud, programas de Chile Apoya, reactivación económica y, por supuesto, el Plan Nacional de Combate al Crimen Organizado, entre otras materias. Además, durante estos meses nos hemos enfrentado a procesos importantes de transformación legislativa que nuestro ministerio ha estado impulsando en colaboración con el Congreso. Para nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta imprescindible contribuir a la tarea de apoyar estos procesos de entregar más certezas y más seguridades a los ciudadanos y ciudadanas, y en particular en lo que compete al acceso a la justicia, que es una de las prioridades que nos hemos autodefinido y autoimpuesto como gobierno y como ministerio. Entendemos que los servicios legales centrados en las personas proveen de una mayor protección que se traduce directamente en oportunidades sociales y económicas, impactando el bienestar general de todos y todas. Evidentemente, en la medida que las personas no logran resolver los temas que les causan complicaciones jurídicas, va surgiendo una sensación de insatisfacción con las instituciones del Estado en general y las instituciones de justicia en particular, lo que repercute en el clima social. Quisiera referirme brevemente a algunos de los desafíos que estamos enfrentando como ministerio en materia que quizás afecta más cotidianamente el trabajo que ustedes realizan. Hoy día nos enfrentamos a un contexto de mucha preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas por la justicia penal. De hecho, comentaba con el presidente, hice un punto de prensa hace un par de horas acá en la ciudad, y las preguntas insistentemente de los periodistas, también hoy día en la mañana, fueron respecto del rol del Poder Judicial, que está permanentemente siendo puesto en tela de juicio. Ante aquello, quiero volver a reiterar lo que hemos planteado permanentemente y la importancia que tiene para nosotros como gobierno defender y promover la autonomía del Poder Judicial y respetar que cada una de las instituciones pueda funcionar en sus marcos de competencia. En materia de familia, ya lo decía el presidente, este año entró en vigencia la Ley de Garantías de la Niñez, una transformación legislativa radical para nuestro orden jurídico que nos pone al día con los estándares internacionales en materia de los derechos de niñas y adolescentes. Algo largamente anhelado, largamente trabajado, en lo que seguramente muchas de ustedes participaron. Para ponernos también a tono con esa normativa y lo que es la guía del trabajo que estamos haciendo, nuestro ministerio está trabajando colaborativamente con el Poder Judicial y con otros ministerios en preparar lo que va a ser una nueva norma para ordenar el trabajo de los tribunales de familia. Como ustedes saben, teníamos 18 meses, de los cuales creo que nos quedan 13, para presentar un proyecto de ley, y estamos trabajando y vamos a esperar poder tener el apoyo y la discusión de todas ustedes en ese proceso. También hemos, a partir de las exigencias que se establecen en esa Ley de Garantías de la Niñez, hemos lanzado como gobierno una línea programática de representación de la niñez y la adolescencia se defiende. La lanzamos con el presidente de la República en el mes de julio, en La Pintana, y en un tiempo récord, en 2 meses, hemos logrado tener funcionando 17 centros regionales en cada una de las regiones del país, con un coordinador y con grupos interdisciplinarios de trabajadores sociales, abogados y abogadas, que van a poder dar cobertura más de 250 profesionales a lo largo del país, alojados en las corporaciones de asistencia judicial, para hacerse cargo del trabajo de representación de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que este es un enorme desafío, hay mucho que trabajar, estamos impulsando un trabajo con apoyo de UNICEF, de la Defensoría de la Niñez,
con la colaboración de la Subsecretaría de la Niñez para poder asegurar que esta línea programática cumple con los estándares en materia de derechos de los niños y las niñas. También, como ustedes saben, hemos estado trabajando fuertemente en materia de violencia intrafamiliar. Se ha reactivado la discusión de la Ley Integral de Violencia. Hemos estado trabajando a toda máquina para también implementar la reforma y la ley 21.378 que establece un sistema de monitoreo telemático que, como ustedes saben, entró en vigencia el 4 de abril en tribunales de familia. No ha sido un proceso fácil, no es una norma que esté exenta de complejidades. Estamos trabajando y bajo el liderazgo de la ministra Chevesic, muy en colaboración con el Poder Judicial, con Gendarmería de Chile, con el Ministerio de la Mujer, para poder para que esa ley se ponga en marcha y podamos tener una operatividad de acorde a las expectativas de lo que el legislador definió en su momento. Finalmente, quiero contarles que estamos también y muy contentos. La semana pasada tuvimos un evento muy importante en el Centro de Justicia de Santiago con el presidente de la Corte Suprema, con el fiscal nacional, con las policías, con todas las instituciones pertenecientes al sistema de justicia, para echar a andar la última etapa de la ley de entrevistas videograbadas que entró en vigencia en las últimas 4 regiones del país que restaba por implementar: la región metropolitana, O'Higgins, Valparaíso y Magallanes. Podemos decir que hemos estado trabajando permanentemente para asegurar no solo la formación de quienes realizan las entrevistas, sino para que estén disponibles los espacios para hacer las entrevistas a lo largo del país. Algo que muchos han definido como la reforma más importante después de la reforma procesal penal a nuestro sistema de justicia, y algo que también pone un foco en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, como ustedes, y ya lo mencionaba el presidente, el incumplimiento de los pagos de pensiones de alimentos que quedaron al descubierto durante la pandemia producto de los retiros nos han impulsado como país a tomar distintas decisiones. Entra en vigencia el 18 de noviembre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, otra norma que nos pone a las instituciones del Estado en un enorme desafío. Hemos estado trabajando con el Registro Civil, con la Corte Suprema en esta materia para poder asegurar que todas las instituciones públicas y privadas se enrolen a tiempo para que esto pueda estar operativo. Pero es importante decir que esto no va a ser automático, que ha habido todavía un déficit quizás de información a la población sobre esta materia, y que tenemos también como instituciones del sistema de justicia un enorme desafío para poder asegurar que todas las personas están informadas de cómo va a funcionar este Registro Nacional de Deudores. Quiero cerrar diciendo que nuestro compromiso de colaboración con el Poder Judicial es permanente. Tengo el honor de haber sido invitada a las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, que serán la próxima semana en la región de Aysén. Tenemos múltiples temas de colaboración, estamos realizando un enorme trabajo en distintas regiones con en las distintas dimensiones del trabajo que nos compete con el Poder Judicial. Tenemos la convicción que los jueces y las juezas de familia son un pilar trascendental para avanzar los derechos de las niñas, de los niños, de los docentes, para promover la igualdad de género, para tratar de enfrentar la violencia que viven las niñas y las mujeres de nuestro país, y contamos, por lo tanto, y esperamos contar con su colaboración
en estas políticas que estamos impulsando y también decirles que estamos siempre abiertas a escuchar opiniones, sugerencias, propuestas de mejoría, críticas que vayan en función de enriquecer el trabajo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por este Congreso. Tras esta brillante presentación de la ministra de Justicia, Marcela Ríos Tovar, ha llegado el momento de hacer una pausa para la cultura, en especial para la música. A continuación, el coro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción nos deleitará con la interpretación de Ave María de Vladimir Vavilov y Jazz Cantate de Andy Beck.
Luego de esta hermosa interpretación artística, daremos paso a la charla inaugural El derecho de los niños a su protección especial y su proyección sobre los demás derechos humanos de la infancia. Ponencia que estará a cargo de la doctora Mari Belov, profesora titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA. La doctora Belov es abogada, magíster in legibus por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y doctora en Derecho Penal, además de Premio Facultad por la Universidad de Buenos Aires. Además, enseña en el posgrado las maestrías de Derecho Penal en Derecho Penal del Mercosur, en Magistratura, en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia y en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles. Asimismo, integra los cuerpos docentes de posgrado de varias universidades. Dejamos con ustedes a la doctora Mari Belov. Hola, buenas tardes a todas, a todos, magistradas, magistrados, autoridades, señora ministra, y colegas, en definitiva, que me escuchan allá allende la cordillera, en el lugar donde me hubiera gustado estar, y me consta todos los esfuerzos que hicimos todos para que fuera posible, pero bueno, a veces no alcanza con todos los esfuerzos. Así que bueno, esta es la forma que encontramos con los organizadores para que las pueda acompañar, y por ese motivo lo que quiero hacer es agradecerles a los organizadores, a las autoridades, a todas ustedes, a todos ustedes por generar el espacio para el intercambio, y que pedirles disculpas porque uno, bueno, aprende, todos los días aprende cosas, y hoy es un día de mucho también aprendizaje, entre otras cosas porque nunca tuve que hacer un Zoom sin escuchar absolutamente nada, entonces entiendo por las caras que algo escuchan de lo que estoy diciendo, pero si me hicieran alguna señal sería fantástico para estar tranquila de que me escuchan. Ah, excelente, gracias doctor. Así que va a ser algo, bueno, pero parte de los derechos, y sobre todo de los derechos de las niñas y los niños, tienen que ver y de la satisfacción de su interés superior, tiene que ver con que nosotros los operadores y el mundo adulto aprenda a escuchar, así que capaz que a veces estas dificultades también tecnológicas pueden ayudarnos a unos y a otros a desarrollar esas otras habilidades que son los instrumentos que los chicos necesitan para que sus derechos sean más satisfechos. Y con ese espíritu y con un enorme agradecimiento voy a hacer la presentación que tengo prevista para esta tarde, introductoria a un congreso de la importancia que tiene la actividad que ustedes organizaron, que es este quinto, si no recuerdo mal, sí, quinto Congreso Nacional de Jueces y Jueces de Familia. En este sentido, el punto de partida de mi presentación más general, mañana quiero focalizarme en una cuestión específica de la jurisprudencia internacional, pero quiero que plantear una cuestión más general. Tiene que ver con lo que a lo largo de los años encontré como dificultades en el proceso de efectivización de los derechos que tanto las normas internacionales como las legislaciones nacionales en nuestra región reconocen a las chicas y a los chicos ya hace más de 3 décadas. Recién escuchamos, lo que poco pude escuchar, creo que fue en esta línea de la doctora, digamos, todas las transformaciones que Chile ha realizado en esta materia, la más reciente vinculada con la transformación de la institucionalidad del célebre Sename, pero bueno, también estos cambios ya llevan muchos años en el régimen específico referido a los adolescentes infractores, también cuestiones vinculadas con la protección y de familia, de modo que
el escenario que nos encuentra hoy para ver de qué se trata o en qué estado está la situación de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes en nuestra región, es un escenario completamente diferente al que teníamos cuando empezamos a andar este camino hace ya, como les dije, más de 3 décadas. Y a mí, por ahí a ustedes les parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no lo es tal cuando todos los días uno se encuentra con ciertas maneras de enfocar la cuestión vinculada con los derechos que parecen no tener en cuenta no solo el paso de los años, sino las transformaciones legales e institucionales. Entonces, este es el punto de partida. Antes de avanzar, quiero sí hacer 2 señalamientos que omití en el primer saludo, dado la particularidad de la comunicación, que es que, bueno, quiero especialmente agradecerle al doctor Enríquez por toda la comunicación y todo el esfuerzo que hizo para que nos pudiéramos encontrar. Y la segunda, que en este congreso participan personas y profesores y profesoras a los que les tengo un enorme respeto y una enorme admiración. Así que para mí, estar hoy, aunque sea de forma virtual, compartiendo con ustedes y con estos semejantes, tremendas y tremendos colegas académicos de lujo de América Latina, no solo de Chile, realmente para mí es un privilegio extraordinario. Y les decía, en una realidad normativa, si se puede usar esa expresión, que ha cambiado tanto, pero una realidad de la vida de las chicas y los chicos que parece no haber sido tan impactada por esos cambios legales tan significativos, la pregunta que se impone es ¿qué es lo que no hemos sido capaces de construir para reducir esa brecha tan enorme que todavía advertimos entre los derechos en el papel, como se suele decir, y los derechos en la realidad? Algo se mencionó en la presentación con los compromisos que tiene Chile para reducir esa brecha ahora y de hace años, pero lo que me interesa a mí, por el lugar en el que estoy hoy dirigiéndome a ustedes, es intentarles proponer algunas claves de lectura que me parece que también pueden ayudar a reducir esa brecha desde lo que es la práctica judicial concreta y el convencimiento de que son en definitiva ustedes los que hacen en su acción los que le ponen el contenido al derecho. Más allá de cómo salga la ley del Congreso, es en el ejercicio jurisdiccional en donde todos los días se pone contenido a los derechos. Entonces yo creo que hay algunas cuestiones que lo que yo llamo la traducción latinoamericana del amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes tuvo algunos problemas esa traducción, como se suele decir en italiano, traditore, y esa traducción que fue necesaria a comienzos del proceso de reforma, hace, repito, más de 3 décadas, sigue teniendo ciertos efectos que en la práctica judicial no nos están ayudando a resolver problemas importantes de interpretación que estoy segura, todas ustedes, veo que la mayoría son mujeres, todas ustedes y todos ustedes, los que sean varones también, se encuentran. Y básicamente, digamos, el punto de partida de mi análisis no es un análisis teórico, doctrinario, sino que se basa en un estudio que intenté hacer lo más riguroso posible de todas las sentencias de la Corte Interamericana en las que hubo alguna víctima menor de edad, esto es una persona menor de 18 años de edad, más allá de que el Estado haya sido no condenado, porque eventualmente, ustedes saben, por razones de aceptación de la competencia de la Corte, más allá de que haya habido la violación, la Corte no puede condenar en esos casos. Un caso de familia es conocido, el caso de las hermanas Serrano Cruz y el caso de El Salvador, o el caso también muy conocido de Paraguay sobre niños en conflictos armados, que es el caso Vargas Areco. Pero
más allá de que el Estado definitiva haya sido condenado o no, lo que intenté buscar es cómo la Corte Interamericana dialogaba con el amplio corpus juris, lo que ella misma llama el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en la primer sentencia que emitió vinculada con los derechos de los niños a la protección especial, que están normativamente regulados, en principio o centralmente, en lo que para mí es el corazón del sistema de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que es el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, lo que intenté hacer es sistematizar y tratar de entender cuál era la lectura que la Corte Interamericana, como máximo intérprete, hacía de estas normas internacionales y poner a dialogar esa interpretación que la Corte Interamericana ha hecho en estos años con lo que nosotros, los teóricos del derecho y de los derechos de las personas que trabajamos activamente en las reformas, como algunos de los maestros y profesores y profesoras que se dirigirán a ustedes mañana y ciertamente, y otros colegas, todo lo que había sido la doctrina que nosotros a lo largo de los años habíamos construido. Y al contrastar un poco lo que había sido el conocimiento generado por la práctica de la reforma legal con la dicta, digamos, el resultado de las decisiones de la Corte Interamericana, empecé a advertir que había un importante problema hermenéutico. Y esto es como el punto central que a mí me gustaría compartir hoy con ustedes. Y quizás algo de lo que planteé suene un poquito disruptivo en términos de lo que suelen ser lo que se escucha en materia del discurso instalado de niñez y derechos de niños y adolescentes. Pero para esto estoy acá y para mí esta es la función de un académico. Digamos, no podemos estar todo el tiempo repitiendo lo mismo, primero porque sería, además de aburridísimo, deprimente desde el punto de vista de la evolución de un intelectual, de un docente, pero además de eso porque hay un deber profesional ético vinculado con la consecuencia de la reflexión teórica si uno pretende que tenga algún impacto cierto en la realidad. Entonces, si uno ve que determinados puntos de vista no han logrado incidir o generar los impactos que uno pretendía, corresponde entonces que uno analice y busque por qué ese impacto no se generó. Esa es la motivación y esa es la razón por la que hago esta presentación, que insisto, les puede sonar un poquito, no me van a escuchar que yo utilice palabras de las que usábamos a comienzos de los años 90, digamos, la presentación está construida desde otro lugar. Y creo que quedó claro con lo que dije cuál es el ejercicio. Contrastar las posiciones de la Corte Interamericana con lo que ha sido la narrativa, la traducción que hemos hecho en nuestra región de las normas internacionales. Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer algunas consideraciones de manera muy resumida, densa, que eventualmente, y quien quiera después seguir esta conversación conmigo, con mucho gusto, por correo electrónico la continuamos. El punto, entonces, la primera afirmación fuerte que hago como resultado de esta contrastación es que efectivamente, de acuerdo con la Corte Interamericana, las doctrinas o las lecturas que hemos hecho durante muchos años en nuestro medio respecto del alcance y el contenido de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos no solo en la Convención sobre Derechos del Niño, sino en todas las otras normas convencionales y no convencionales que integran el amplísimo corpus juris de protección de derechos humanos de este grupo de edad, es una lectura que desconoce la manda convencional y constitucional en algunos casos. ¿Por qué razón? Porque la estructura normativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes contenida en el corpus juris está invertida respecto de aquello que por muchos momentos se ha sostenido respecto de esa estructura normativa a partir del discurso construido en la materia. El Código Civil y Comercial de la Argentina tiene varios artículos
esto es un Congreso de Familias, así que ustedes habrán visto esta cuestión. El artículo 26 del Código Civil del Código Civil y Comercial de Argentina tiene una dificultad en este sentido cuando dice que los niños pueden ser considerados adultos para determinadas decisiones vinculadas con el cuidado del propio cuerpo, y así podría darles muchísimos ejemplos, cosa ya legislativamente muy peculiar el que la norma diga que el niño puede ser adulto. Entonces, pero más allá de esta cuestión, cuando hablo de estructura normativa, a lo que apunto es a lo siguiente: a que el sistema de reglas y principios vinculados con la garantía de los derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes está invertido en el derecho internacional respecto del de adultos, en tanto el de adultos, su base son los derechos de defensa de libertades negativas. Y posteriormente, de hecho todavía al día de hoy, se discute, Chile está atravesando un proceso extraordinario del que aprendemos todos, de fundación de la Carta Magna del país, del contrato social, pero en esa misma conversación también aparece la discusión sobre el alcance de otros derechos vinculados con obligaciones positivas del Estado y en particular hacia determinados grupos en situación de vulnerabilidad, categoría que viene instalada por la Corte Interamericana. Pero no hay discusión para ningún teórico, desde las teorías contractualistas de hace 200 años al día de hoy, de que la estructura normativa de los derechos en general tiene su base en los derechos de defensa de libertades negativas. Esto es como frenos al Estado, de modo de asegurar los ámbitos de autonomía y libertad de las personas adultas, agreguemos. En cambio, la estructura normativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, si ustedes leen cualquier norma del derecho internacional, sea regional o sea del sistema universal, cualquiera de ellas, normas universales o normas específicas vinculadas con derechos de niños, niñas, adolescentes y aún de otros grupos vulnerables, las mujeres podrían ser otro ejemplo, pueblos originarios, no quiero entrar en los detalles, la estructura normativa que aparece allí está invertida respecto de la general. ¿A qué me refiero porque está invertida? Me refiero a que la base del sistema normativo, en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, son las obligaciones positivas del Estado, los derechos de protección especial, y luego vienen los deberes de aseguramiento de libertades negativas o derechos de defensa. Entonces, en mi lectura, y a partir de lo que la Corte Interamericana ha señalado en todos estos años, en esta inversión se encuentra el núcleo duro de los problemas de interpretación que tenemos en la práctica judicial y administrativa en América Latina. Y permítanme darles algunos ejemplos relacionados con esta cuestión. Ustedes saben, por razones que conocen bien y que no puedo hoy, sobre las que no me puedo explayar, la forma como en nuestra región se trató de sustituir los modelos anteriores de relacionamiento del Estado con la infancia, que los solíamos llamar, a mí la expresión que yo suelo usar es tutelar clásica o alguna equivalente, se caracterizaban por dos cuestiones fundamentales que tenían que ver principalmente con que se implementaron en modelos de adjudicación de casos, en familia también, pero sobre todo penal, de matriz inquisitiva. Y sobre esa matriz inquisitiva se montaba una intervención de tipo paternalista injustificado. La reacción a ese modelo inquisitivo paternalista injustificado fue, en ocasiones, y de alguna forma importado de un proceso que en los Estados Unidos y en el Reino Unido duró muy poquito tiempo, pero que en nuestra época todavía tiene sus efectos, la adopción, digámoslo así, acrítica de lo que cierta literatura llama los modelos abolicionistas. Los modelos liberacionistas. ¿Qué significa un modelo liberacionista que tiene efectos abolicionistas pero en otro sentido? Significa poner par conditio a los chicos, a las chicas con las personas adultas.
en el entendimiento de que esa posición paternalista injustificada que caracterizaba la relación del Estado con otras personas integrantes de grupos vulnerables podía automáticamente trasladarse a las personas menores de edad. Ese es el origen de lo que se conoce como modelo liberacionista, que, insisto, tuvo muy poca vigencia y muy pocas obras, muy poca teoría sobre esto, pero por motivos que yo no puedo desarrollar hoy, tuvo mucho enganche cuando comenzamos el proceso de reforma en nuestra región y, insisto, todavía tiene su impacto y tiene que ver con no comprender esta diferente estructura normativa de los derechos de los niños respecto a los derechos de los adultos. Y acá viene la cuestión central, que a mí me parece es parte de la que permite empezar a comprender un poco o a desenmarañar lo que está muy confundido. El hecho de que las niñas, los niños, adolescentes sean diferentes, tengan diferentes necesidades y esas diferencias hayan también mutado a lo largo de la historia y de las sociedades, es un hecho evidentemente sociohistórico, antropológico. Lo que no es, y por tanto puede ser conceptualizado como una construcción social. Lo que no es resultado de una construcción social es la condición de vulnerabilidad esencial que define a ser una persona menor de edad como persona y para el derecho. Y esto surge con muchísima claridad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Mire que las sentencias son muy diferentes, sentencias técnicamente más sofisticadas, sentencias un poco menos elaboradas, pero en todas ellas, la Corte Interamericana es hiper precisa en señalar el carácter esencial de la vulnerabilidad que caracteriza a la edad, a la pequeña edad y a la juventud, digamos. Entonces, por ningún argumento relativista es posible, o de constructivista social, es posible sostener o poner a la par al niño o a la niña en relación con el adulto. Porque lo que es un constructo sociocultural, insisto, son el conjunto de representaciones que una sociedad en cada momento tiene de sus chicos y sus chicas. Pero la cría humana, la condición de dependencia de la cría humana, hasta que los humanos nos reproduzcamos de otros modos, es una condición esencial, que es la que justifica que exista el amplísimo sistema internacional de protección de derechos para este grupo de edad, que es el que además nos convoca en gran medida en este Congreso. Entonces, eso me parece que ha sido planteado de forma muy confusa en América Latina y los argumentos, la inversión de la estructura normativa sumada a la idea de que la condición de ser niño es una construcción social, puso a los chicos en una posición de victoria pírrica en relación con la defensa de sus derechos, porque al final el reclamo de los derechos de libertades negativas y derechos de defensa muy justificados, que introducen en el paternalismo el límite, que es el límite del paternalismo justificado que hasta aceptamos con adultos, no lo admitimos en algunas ocasiones, como en este artículo que yo les menciono del Código Civil y Comercial argentino, y eso da lugar a los enfoques liberacionistas que les hacen pagar a los chicos el precio de ser tratados como adultos para que se les reconozcan sus derechos. Pero desde ese punto de vista se reconocen sus derechos generales como personas, pero se pierde el derecho a la protección especial, que es lo definitorio de la condición de ser niño. ¿Cómo se traduce esto, que es más teórico general, a la interpretación concreta, convencional, constitucional del artículo 19 de la Convención Americana y de la Convención sobre Derechos del Niño? Y con esto termino. Fíjense qué dato curioso. La Convención Americana, ustedes saben, aprobada en el año 69, hay varios artículos que mencionan a los niños, aún en materia penal juvenil, el artículo 5.5. Sin embargo, dentro del sistema interamericano, la primera vez que la Corte Interamericana se pronunció sobre derechos del niño no fue sobre ninguno de los otros artículos, fue sobre el artículo 19.
Todo niño tiene derecho a las medidas especiales de protección que por su condición de menor requiere de parte de su familia y de la sociedad del Estado. Fórmula que después repitió, venía ya de la Declaración Americana, está también expresada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la toma la Constitución, el artículo 227 de la Constitución de Brasil, y después se instala todos los códigos de protección latinoamericanos. Es un artículo muy corto, dice muy poquito, sin embargo, para la Corte Interamericana es desde ese artículo, que para mí es el núcleo duro del paternalismo justificado, de donde se derivan toda la interpretación de todos los otros derechos de niños, niñas y adolescentes. Les voy a dar el ejemplo que más cercano a mi disciplina, que es en el ámbito penal. Contrariamente a lo que en América Latina estuvimos durante años, respecto de que las cuestiones vinculadas con la protección y las cuestiones vinculadas con la infracción penal no tenían que tener absolutamente ningún contacto, precisamente como reacción a la confusión que había en los tiempos inquisitivos tutelares, la Corte Interamericana va a hacer otro señalamiento. La Corte Interamericana va a poner las cosas desde otro punto de vista, va a decir, el primer derecho de los niños, con la pirámide que da prevalencia a las obligaciones positivas del Estado, es el derecho a la protección especial, artículo 19, como una sombrilla, digamos, ¿sí? Como un derecho sombrilla que abarca todos los demás derechos. Y de esa obligación de protección especial, conectada con todas las normas del Sistema Internacional Universal, Convención del Niño y todos los demás normas no convencionales y convencionales, la Corte Interamericana dice, por ejemplo, en materia de adolescentes infractores, tiene que crear un sistema de justicia juvenil especializado. En materia de familia, tiene que proceder, por ejemplo, adopción, interés superior, tiene que proceder, determinar el interés superior de esta forma. Pueblos originarios de esta forma, género de esta forma. Pero toda la argumentación de la Corte, que es ustedes saben que ahora está muy de moda el tema de la interseccionalidad, que hace años nosotros hablamos de una hermenéutica de capas de cebolla. El coto vedado, el núcleo duro del sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes son las obligaciones positivas y los derechos de protección. Y luego, la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, fue, según las características de cada caso y de cada chico y de cada chica, agregando por las vulnerabilidades que sí son constructos socioculturales, por el género, por la condición étnica, por estar bajo la custodia del Estado, por tener necesidades especiales, por encontrarse en situación de calle, por la razón que sea, que sí es un constructo sociocultural, la Corte Interamericana agrega capas de protección especial respecto de ese niño o de esa niña. Pero lo que no somete a transacción, en términos de autonomía y libertad del niño o la niña, son los derechos del núcleo que Ernesto Garzón Valdés denomina el coto vedado, el núcleo duro de derechos de protección que no son transables por derechos de autonomía y libertad. Porque el sujeto, lo decía ya John Stuart Mill, el sujeto niño, la niña que está creciendo, no está en condiciones de que se le aplique automáticamente el principio de libertad de un modo equivalente que se le puede aplicar a un adulto de acuerdo con toda la teoría de la filosofía, por lo menos occidental, en la materia. Entonces, para la Corte Interamericana no hay tal cosa como protección por un lado, o derechos de protección y justicia juvenil, o justicia de familia. Para la Corte Interamericana, la justicia juvenil, la justicia de familia, eventualmente la actividad administrativa del Estado respecto de niños, cualquiera de esos ámbitos de adjudicación está regido primero por esta obligación del Estado de reconocer la condición de vulnerabilidad esencial y por lo tanto comprometerse con la garantía de los derechos del coto vedado, que son los derechos de protección especial a la vida, al desarrollo, a la convivencia familiar, etc. Esta es la traducción para la Corte Interamericana de la explicación teórica que les hice al comienzo.
Finalmente, lo que a mí me gustaría dejar como introducción, así, dado que mi intervención hoy es un poco más protocolar en el sentido de introducción a la discusión, y ya me imagino que con estas cuestiones que planteé debo haber hecho tenido discordancias con quizás algunas intuiciones o algunas ideas que ustedes tienen en la materia, para que espero que el cóctel posterior, que va a tener pisco, supongo, tenga una música que sea consonante, no tan disonante como lo que yo estoy diciendo ahora. Pero para terminar, no quiero que se depriman, pero me parece que están acá ustedes, todas ustedes, porque les importa mucho que esa distancia entre los derechos reconocidos en las leyes, en el papel, sea tan grande a pesar de tantos cambios con la realidad de las vidas de los chicos y las chicas. Si no, no vendrían al Congreso, menos en familia. Menos en familia. Y yo soy penalista y siempre la gente suele pensar que los que nos dedicamos al derecho penal, más allá de nuestras particularidades psicológicas, que eso es un capítulo aparte, pero como que la actividad penal como que es mucho más dura y mucho más compleja, o por lo menos los penalistas vendemos eso. No es así, y menos en el campo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y para terminar les voy a dar, voy a apoyarme en otro gran maestro cuya lectura recomiendo enfáticamente, que no estuvo hablando de la traducción latinoamericana, había autores que sí, autores que no. Bueno, este era un autor que no. Y lamentablemente, hasta que lo pudimos traducir, el libro, estoy hablando del gran profesor italiano Eligio Resta, que no resta nada, que suma mucho. La lectura de Resta suma un montón, así que las invito a buscar el libro, y si no lo encuentran por internet, que siempre alguno lo pirateó y todos estos libros buenos están en algún lado por causa de justificación, bueno, eso después lo discutimos. El libro se llama La infancia herida, la infancia ferita, que para mí es un libro excepcional, es una lectura y que no puede faltar en quien se dedica a estos temas. Tardó en llegar a América Latina, la traducción habría que revisarlo un poquito, pero bueno, el libro es increíble. Y voy a tomar solo, para cerrar, una idea de Resta, y la voy a reformular, porque creo que permite presentarles como remate esta idea incómoda, con la que, de forma incómoda también, porque no las escucho y no pude ir, y toda la historia que bueno, no importa, quiero dejar para esta noche esta reflexión del profesor Resta. En un capítulo que se llama Casos Difíciles, él analiza un caso terrible que tiene que ver con la justicia de familia, el caso Serena, y toma la idea de casos difíciles del profesor Dworkin, y de esos casos que uno no sabe cómo resolver. Y entonces dice Resta, cada vez que comparece una chica o un chico ante una autoridad pública, sea judicial o administrativa, es porque algo trágico sucedió en sus vidas. Una tragedia tremenda. Porque nosotros, mal que mal, bien que bien, estamos acá haciendo esta reunión, y eso es porque no fuimos criados, no tuvimos que comparecer como chicos, salvo alguna excepción, frente a una autoridad judicial o administrativa. Si uno comparece ante la autoridad de chicos, porque pasó una tragedia, dice Resta, y esa tragedia puede deberse a diferentes motivos. Al desamor de los padres que no pueden resolverlo sin recurrir a la violencia, a una catástrofe climática, piensen en la pandemia, a la guerra, piensen en la guerra ahora, que era inimaginable hace un año. Tiene que haber pasado una tragedia, si no un chico no comparece ante una autoridad. Encima, a esa tragedia se suma otra un poco más
solapada o desdibujada, que es que los casos de chicos nos parecen que son siempre iguales. Siempre es la misma saga de sufrimiento, de horror, de dolor, repetida, aunque los nombres y los chicos sean otros. Son en otras caras y con otros nombres la repetición del mismo sufrimiento, el mismo dolor. Eso ya agrega mayor carácter trágico a los casos. ¿Y cuál es el tercer elemento trágico que termina de reventarnos, si me permiten el francés, en el trabajo y en la interpretación? Que nosotros, como operadores del derecho, necesitamos tiempo. Tiempo para resolver, el proceso es tiempo, es ordenar el tiempo. Y cuanto más tiempo, digamos, solemos creer los operadores que los plazos son nuestros, ¿cierto? ¿Son de las partes o son nuestros? Por eso nos cuesta tanto hacer códigos procesales para niños. O sea, aplicamos las normas procesales penales o las civiles a códigos especiales para niños. No usamos tiempos, porque los plazos son nuestros para resolver. Y cuanto más tiempo tomemos, o sea, si los tomamos el máximo del tiempo, vamos a poder hacer toda la argumentación que querramos, producir más pruebas. ¿Sí? Elster en esto ha hecho un trabajo fenomenal. Sin embargo, los tiempos de los chicos son tiempos urgentes. Los chicos no pueden esperar. Entonces, termina diciendo Resta, el carácter trágico de los casos que involucran a chicos y chicas se acentúa por esta obligación que tenemos, lo que tenemos que resolver, de resolver con urgencia, porque los chicos los chicos no pueden esperar, pero nunca vamos a tener la certeza de que resolvemos correctamente. No hay manera de saber, cuando uno resuelve un caso de un chico o una chica, si resuelve bien, si ponderó bien el interés superior. Porque la única forma de tener certeza es con una bola de adivina, y ver de acá a unos años si esa chica, ese chico, no sé, está en la escuela, nos encontramos en el shopping, tiene su familia, es un deportista famoso. No hay manera de tener esa certeza. Entonces, es la urgencia de tener que resolver, porque los plazos de los chicos son urgentes y no pueden esperar, y eso es exactamente la situación contraria que nosotros como operadores del derecho necesitamos, porque nosotros necesitamos tener mucho tiempo. Entonces dice Resta, en ese carácter trágico, y yo agregaría trágico por razones múltiples que acabo de describir, radica en definitiva las dificultades que tenemos en la práctica judicial, administrativa también, pero sobre todo judicial, en materia penal de adolescentes, pero sobre todo en la justicia de familia. Sobre todo en la justicia de familia. Y dice Resta, no solemos estar conscientes de ese carácter trágico, nos incomoda, y entonces nos ponemos en lugar del niño, hacemos determinaciones por él, y al hacer nos equivocamos. Yo estoy segura de que ustedes están acá porque tienen en algún lugar esa conciencia de lo trágico y de no querer equivocarse, pero yo creo que a lo mejor nos podríamos hacer cargo de esa incomodidad, y al pensar entre todas y entre todos los problemas, sin comprar discursos, sin comprar eslóganes, sino tratando de ver qué dicen las normas y sobre todo qué ha planteado la Corte Interamericana con una gran sabiduría institucional, eso puede ayudarnos a encarar mejor las reformas orientadas y la práctica que reduzca la brecha entre los derechos en el papel y los derechos en la realidad. Disculpen si me extendí un poco y les agradezco, espero que algo del planteo se haya comprendido. Gracias por su atención y buenas tardes. De esta manera, agradeciendo su presencia y conexión, damos por finalizada esta ceremonia. Les recordamos que el Congreso continúa mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Campus Santo Domingo, ubicado en Lincoln 255 de nuestra ciudad de Concepción. Las inscripciones se realizan a las 9 horas.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes y quedan cordialmente invitados al cóctel preparado para esta ocasión a la salida de este salón en el Hall de Ministros. Buenas tardes.